Bueno, si están siguiendo esta apasionante saga sobre la Human League que empezó en otro video, que está por acá, vieron que en un momento hice una bifurcación y les dije, bueno, después les voy a contar qué pasaron con, de hecho, los que son los originadores de la Human League, que son Martin Weir y Ian Craig Marsh. Bueno, Martin Weir y Craig Marsh, ¿se acuerdan? Se van de la Human League, no de manera bastante amistosa. Bob Last, que era el manager de la banda, les dice, che, si hacemos dos artistas, bueno, Philip se queda con el nombre de la Human League, y ellos van, y en lugar de formar una banda, forman algo que es muy de los 80, ¿no? Forman como, hoy se llamaría una productora, pero en ese momento era como que formaron una empresa. Esa empresa se iba a llamar la British Electric Foundation, la fundación británica, la Fundación Eléctrica Británica, una cosa así. Más conocida como la BEF, BEF por sus siglas. Y ellos lo que dijeron es que no iban a ser simplemente una banda que iba a hacer música pop, sino que iban a hacer otros proyectos también. De hecho, la pata banda de todo eso, lo que hicieron es, si se acuerdan del otro video, se acuerdan que cuando ellos quisieron contratar al primer cantante para The Future, lo que querían era contratarlo a Glenn Gregory. Glenn Gregory no estaba disponible y entonces lo llamaron a Philip. Bueno, finalmente para cuando hacen esto, Glenn Gregory sí estaba disponible y se forma un trío que se llama Heaven 17, que van a sacar su propia música. Acá pasan como dos cosas al mismo tiempo. Voy a contarles primero lo de Heaven 17, pero sepan que el otro que les voy a contar sucede al mismo tiempo o incluso un poquito antes. ¿Por qué? Porque además les quiero mostrar, miren lo que es la tapa del disco Penthouse and Pavement de Heaven 17. Ven que están ellos de traje, dándose la mano. Esto es como una imagen muy de los 80, pero tengan en cuenta que este disco es del año 81. Ustedes asocian estas imágenes con películas como Wall Street o Secretaria Ejecutiva, que son de fines de los 80. Ellos medio como que se adelantaron al zeitgeist de todo esto y además con una cosa muy interesante. Fíjense que por un lado tienen esta imagen de yuppies, ¿no? Tipos de traje haciendo negocios, pero el single que cortaron de este disco es una canción que se llama We Don't Need This Fascist Group Thing, que es básicamente no necesitamos esta cosa fascista. Era un comentario sobre el incipiente gobierno de Thatcher y las medidas que iba a estar tomando. Es decir, tenían un mensaje de izquierda, si se quiere, escondido dentro de una imagen muy de derecha. Y van a ver que muchos tropos, muchas de las cosas que les cuento de Heaven 17 son muy fáciles de asociar con el softipop. Es decir, de ninguna manera los pondría dentro del softipop, sobre todo por esta cosa más experimental y esta pata tecno que tienen ellos, pero muchas cosas que tienen que ver con el soul, con el tipo de arreglos, con las influencias del jazz y también esta cosa de el mensaje de izquierda, pero que es consumido por consumidores capitalistas sin darse mucha cuenta de ese mensaje. Bueno, empieza con Heaven 17 y recuerden, si vieron el video del Softipop, esto es antes, es el año 81. Bueno, Groove fue un exitito, si quieren, pero con el disco no pasó demasiado. Sobre todo tengan en cuenta que este disco es contemporáneo de Dear, y Dear rompió todo. Bueno, es como que Heaven 17 como que tan bien no le fue. Pero al mismo tiempo, ellos sacan el primer proyecto. En realidad ya habían sacado un proyectito antes, como la British Electric Foundation, que era un compilado de música instrumental que se llamaba Music for Stowaways, que vendría a ser como música para polizones. ¿Vieron los polizones en un barco o en un tren? Nada, un proyecto que salió solamente en cassette y que se sabía que no era un proyecto comercial, ¿no? Era como volver a las raíces más experimentales de la Human League. Pero sí, lo que hacen es sacar un segundo compilado que se llama Music of Quality and Distinction, música de calidad y distinción, que básicamente lo que era una colección de canciones clásicas, muchas de ellas clásicos del soul de los años 60, la beta softipop, Barker and David, pero también mucho Motown, ¿no? Ese tipo de canciones producidas con el concepto de producción de la BIF, que era el sonido de producción de Heaven 17, que no tiene nada que ver con la Human League. Es decir, si bien utilizaban sintetizadores y baterías programadas, era mucho más sofisticado, era mucho más reproducir el sonido clásico con instrumentos nuevos, si se quiere, y mucho cuidado a la parte vocal, algo que en la Human League, si vieron el video,
nada, es la banda con dos chicas que no saben cantar, ¿no? Es un poco eso, y acá es como que el efecto buscado era otro. Y graban ese disco con un montón de músicos invitados, algunos más conocidos que otros. Por ejemplo, estaba Billy Mackenzie de los Associates, que era como una banda de culto. Estaba la cantante Sandy Shaw. Sandy Shaw había tenido éxitos en los años 60 y acá vuelve. Sandy Shaw después tiene un tercer regreso un par de años después, cuando los Smiths, con el apoyo de Morrissey muy de frente, ella vuelve a tener un hit, se transforma en una especie de diva indie. Pero bueno, primero volvió acá. Pero lo más importante, el dato que ustedes tienen que tener de Music of Quality and Distinction, es que contrataron a una cantante que estaba muy mal económicamente, con muchos problemas, sin contrato discográfico, girando por Inglaterra sin saber qué hacer, que se llamaba Tina Turner. Ah, mierda. Exactamente. Háganse la imagen mental. Esta es Tina un par de añitos después del cuando se va de lo de Ike. No, es esa parte intermedia que me da mucha bronca, que ni en la película What's Love Got to Do It, ni en el musical Tina le prestan atención, que es, ok, ¿qué pasa entre que Tina se va del lado de Ike y sale Private Dancer? ¿No? Y es, bueno, cantó en Las Vegas, hizo cosas, bueno, no, se fue a Inglaterra y graba el clásico Ball of Confusion para este disco. Si bien esto no se cortó como single, no tuvo mucho éxito, el disco estaba muy bien considerado por la gente de la industria. Era un disco fino. El Music of Quality and Distinction no era una ironía. Era un disco de Music of Quality and Distinction, de canciones clásicas excelentemente producidas con cantantes como Sandy Shaw y Tina Turner de primerísimo nivel. Bueno, esta versión de Ball of Confusion es lo que hace básicamente que venga EMI y le ofrezca el contrato discográfico a Tina. Es decir, el relanzamiento de Tina, tal como ustedes lo piensan, es directamente relacionado con ellos. Y de hecho hay una colaboración más entre Martin Weir y Tina, que les voy a contar en un minuto nada más. Todo esto es para decirles que de repente se empieza a generar un buzz, ¿no?, alrededor de Heaven 17, esta colaboración con Tina, que viene justo a tiempo para la salida de su segundo disco, The Luxury Gap. Bueno, The Luxury Gap es un disco que es increíble, lo tienen que escuchar. Yo no sé qué tan familiarizados están ustedes con Heaven 17. Acá está su mayor éxito, que es la canción Temptation. Temptation es una gran manera de entender a Heaven 17 porque tiene todas estas características. Es como una canción de soul clásico, pero es una canción nueva. Está hecha con instrumentos de última tecnología y sonido que se podría considerar techno, pero tiene un arreglo vocal exquisito, y de hecho la mayor parte de la canción está cantada por una cantante invitada, que es una cantante de soul que está pegando así gritos en el medio. Temptation fue un hitazo, es una canción fantástica y, como les decía, es una gran manera de entender a la banda. En este disco hay un montón de otras canciones, está Crash by the Wheels of Industry, We Live So Fast, todos fueron singles, pero además es un gran disco como álbum, es un disco que se puede escuchar entero. Es un disco que a mí me gustaría, lo que pasa es que es muy prejuicioso, que lo escuche el editor, porque tiene mucho acento en los arreglos vocales, y Glenn Gregory es un cantante barítono. Vos tenés una debilidad por los barítonos. Barítonos y arreglos vocales. ¿Qué más necesitas? Pero bueno, anyway, si a ustedes les gustan los barítonos y los arreglos vocales... Pero no digas eso, van a pensar que ando volteando barítonos por la vida. No, pero bueno, te gusta sí, pero no. Te gusta como cantan, no estoy hablando de tu vida sexual. Tenés una debilidad por barítonos. Este video se ha ido de los rieles. Pero bueno, retomando. Nada, excelente disco de Luxury Gap. Junto con The Luxury Gap, además, no la banda, sino Martin Weir concretamente, colabora una vez más con Tina Turner, pero Tina ya firmado con EMI. Y fíjense que cuando ustedes piensan en Private Dancer, piensan en los hitazos de Private Dancer, especialmente en What's Love Got to Do With It, y en ese sonido, que es el sonido que después Tina trató de revivir muchas veces, que es el sonido del productor norteamericano Terry Britten, ¿no?, que es además el que le escribió. Pero el relanzamiento real de Tina, el primer single de Private Dancer, es Let's Stay Together.
Good or bad, happy yourself, que está producido por Heaven 17. Es el primer single del álbum. Tina todavía no tiene los pelos parados, está con un pelucón pero más lacio, con dos coristas que parecen salidas de un video de Bryan Ferry. ¿Vieron estas mujeres muy altas y poderosas que están con los ojos muy abiertos haciendo estas cosas? Pero esto fue un éxito. El editor no me toma en serio, pero pongamos imágenes del video y veamos a ver si tengo razón o no. Es que tenés razón, pero me morí. Bueno, nada, esto fue un exitazo en Europa, un exitito en Estados Unidos y de alguna manera abre la puerta para el éxito de Tina y está incluido en Private Dancer. Y también producen una canción que está en el disco en Private Dancer, que es 1984, que es este cover de David Bowie. Es decir, ellos trabajaron mucho, sobre todo Martin Weir, ¿no? Trabajan mucho con Tina y es instrumental en este lanzamiento de Tina. Como les decía, la banda había como generado muy buena, no solo prensa, sino muy buena onda con el público y con la prensa, y era como muy bien recibidos. Sacan su disco de Luxury Gap, que es muy buen disco, y entonces también es muy bien recibido. Y como que se esperaba que hicieran lo que seguía, y lo que seguía estuvo bien. Sacan el disco How Men Are. Y How Men Are, ¿cómo decirles? A ver, no es un mal disco. Tiene una canción que es un temón del que les voy a hablar ahora mismo. Pero como que la gente se quedó medio como, es medio más de lo mismo. Era una versión un poquito más refinada del otro sonido. Pasa con muchos discos que salen del 85 en adelante, que es que la tecnología de los sintetizadores, los samplers y la grabación llegó a tal punto que los discos empiezan a sonar todos iguales. Es decir, esa cosa de carácter que podía tener un disco de Heaven 17 o de la Human League del año 82, donde era medio experimental, era bueno, ¿qué hacemos con esta tecnología nueva? Para este momento estaba todo muy estandarizado. Este disco suena un poco estandarizado. El primer single que sacan es Sunset Now, tiene a la sección de vientos de Earth, Wind and Fire. De nuevo, esto es algo que ya había hecho Phil Collins también, que es un llamado a la música negra, pero además, como decir, son músicos de primer nivel, los invitamos, pero el disco es un poco estéril. Sí, lo que tiene, y esto lo relaciono con el Sophisti-Pop, lo que fue después el segundo single, es una canción que se llama And That's No Lie, que está acá incluida también, que es una canción que dura como 9 minutos, algunas versiones duran 11, la versión del single obviamente era más corta, y es una canción de jazz. Es una canción que de repente empieza a transformarse en una improvisación que tiene solos de distintos instrumentos, una parte con unas coristas haciendo un riffing, improvisando también, que después las amplían y las lupean. Es muy interesante, es hasta un poquitito experimental, me llamaba la atención que salga como un single, me parece que es un temón. Acá alguna vez se ha pasado en la radio, y si ustedes escuchaban la temprana rock and pop, ¿vieron esos separadores que usaban? Bueno, había un separador que era que eran unas cantantes haciendo scat. Eso solamente lo van a reconocer la gente de mi edad o mayor. Se tienen que haber escuchado la rock and pop en el año 85. Es un pedacito de esa canción que se llama And That's No Lie. Lamentablemente, And That's No Lie es lo último más o menos bueno que hace Heaven 17. Después sacaron un par de discos más dentro de los 80 que fueron pésimamente recibidos, pero porque eran discos muy malos. Me acuerdo de haber comprado el single del primer single del disco que sigue, ni me acuerdo cómo se llama el disco, que la canción se llamaba Contenders, una porquería. Los discos eran caros, me lo compré y fue tipo, ¿qué hago con esta mierda que me compré? Bueno, la banda además medio que se disuelve temporariamente. Glenn Gregory, acá hacemos un salto al video de propaganda, graba un par de cosas con Claudia Brooken, creo que se los mencioné ahí en el momento. Y medio que pasa a formar parte del entorno de Santuntum. Y después un poquito más adelante en los 90 la banda volvió, pero nunca lograron esa química que tenían cuando grabaron The Luxury Gap, que era realmente lo que hicieron bien. Pero les dije que les iba a hablar bastante de Martin Weir. Martin Weir, a todo esto, después de haber trabajado con Tina, se hace de un nombre y lo empiezan a buscar, pero el tipo medio como que no enganchaba con
ningún artista. Hasta que de la compañía Sony le dicen, mira, le hicimos firmar a este pibe que lo que necesita es un productor que le ponga un poco de orden, porque es muy talentoso, pero como que necesita un poco de orden. Bueno, ese pibe se llamaba Terence Trent D'Arby, el disco se llamaba Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby y está producido por Martin Ware. Si ustedes escuchaban ese disco, que no suena en absoluto a Heaven 17, que no suena en absoluto a los discos de la British Electric Foundation, pero que es, después de Faith de George Michael, el disco más vendido en Europa del año 87, está producido por Martin Ware, ¿no? Es un discazo, es un disco increíble, y la participación de Martin fue bárbara, y esto también lo que le permitió a Martin fue medio como financiar todos sus proyectos futuros. Es decir, el tipo básicamente por el éxito de haber producido ese disco no necesitó trabajar nunca más en su vida. Y entonces se dedicó a hacer cosas un poquitito más experimentales. En el medio sale un lindo compilado de Heaven 17 que se llama Higher and Higher. Se lo súper recomiendo. Es un compilado de remixes de Heaven 17. La mayoría de su época, pero algunos remezclados posteriores. Si quieren como tener una idea de qué hace Heaven 17, les recomiendo este compilado que tiene todas las partes buenas y ninguna de las partes malas. Y a muchos de ustedes, Martin Ware también puede ser que les suene porque sacó este disco que es un disco de culto, pero yo sé que hay muchos fans de Erasure que me mira con culpa, que es el disco de Vince Clarke y Martin Ware. Este disco se llama Spectrum Pursuit Vehicle. Es un disco de música techno experimental, es decir, no esperen un disco de Erasure ni un disco de Heaven 17. Es un disco que hicieron Martin y Vince, dos precursores de la música electrónica, juntos porque tenían ganas, porque les pintó y lo hicieron. Pero bueno, nada, es por ahí el nombre de Martin Ware la suena por ahí. Más acá en el tiempo, lo que han hecho fue, al igual que la Human League, volver a tocar en vivo sus discos clásicos. Es decir, Heaven 17 como que volvió a trabajar en el año 2000. Ian Craig Marsh no solo se va de la banda, sino que medio que se va de la vida. Estuvo como desaparecido varios años. Así que Heaven 17 hoy son Martin Ware y Glenn Gregory. Ian Craig Marsh igual después reapareció, pero es tipo, no tengo ninguna relación con Heaven 17. Tocan en los festivales de la nostalgia, pero también esto, volvieron a tocar The Luxury Gap completo, volvieron a hacer todo este tipo de cosas que ahora pueden hacer, porque además, a diferencia de los discos de la Human League, los discos de Heaven 17, tocarlos en vivo requieren 20 músicos en escena, ¿no? Es decir, no son discos de música techno, requieren sección de vientos, requieren 4 coristas, requieren bajo, batería, 2 tecladistas. Es bastante complejo, bueno, es algo que ellos recién pudieron hacer ahora porque, entre otras cosas, tienen plata. Martin además escribió un libro que no leí todavía, pero que me genera mucha curiosidad. Tiene un podcast que se llama Electronically Yours, donde hace entrevistas a distintos músicos de su época. Ya lo hizo con varios, lo hizo por ejemplo con Adi Newton, ¿se acuerdan en el otro video? Les hablé, que es este que se fue a hacer Clock DBA. Me encantaría que un día se junte con Philip Oakley, ¿no? Y puedan hablar de eso. Pero bueno, nada, es un podcast interesante. Él es un tipo interesante. Nada, su carrera incluye Human League, incluye Tina Turner, incluye Terence Trent D'Arby, es como muy muy variada. Glenn Gregory sigue ahí cantando, de vez en cuando se cruzan con Claudia, cantan algo juntos. Pero bueno, en realidad el corazón de todo esto es Martin Ware. Espero que les haya interesado. Vayan, investiguen. Si quieren ir a lo más fácil, escuchen a Tina, pero si no, está eso. Y una cosa interesante que pasó es que en los últimos años volvieron a sacar Music of Quality and Distinction, un Music of Quality and Distinction parte 2 que se grabó en los 90, que no vale una mierda. Volvieron a sacar Music for Stowaways, que salió por primera vez en CD, pero también está en los servicios de streaming. Y volvieron a sacar los discos de The Future, esos discos experimentales. Son inescuchables, pero si quieren tener un poco de idea, si ¿Pero por quieren... qué discográficas salen? No, son todo independiente, ahí está el tema. Ahora que en la era del streaming, los artistas volvieron a tener los registros de todas estas cosas y los suben ellos mismos a los servicios de streaming. Nada, es interesante porque están recuperando un montón de obra que se creía perdida, pero que está grabada. En algunos casos, por ejemplo, alguna de la música fue remezclada por Richard X. Richard X es parte de Xenomanía, produjo a Girls Aloud y a los Pet Shop Boys, y además remezcló algunos de estos discos para que se escuchen más o menos bien. No piensen remezcla en el sentido de ponerle bombo
en 4 para que se baile, sino remezcla en el sentido de volver, revitalizar al sonido de esos discos. Así que bueno, nada, esto es un video de culto que calculo que van a ver 2 personas, pero consideraba que era indispensable como continuación del video de la Human League, que espero que lo vea bastante más gente. Bueno, gracias una vez más por sumarse al canal. Esta es la prometida secuela del otro video. El video de la Human League gustó un montón, así que espero que este tenga más o menos la misma repercusión, o no. Si les gustó, nos ponen un like, se suscriben y por supuesto nos pueden dejar un cafecito si está en el exterior, algo por PayPal y como siempre, nos estamos viendo. Les tiro una para pensar un poco más raro. Yo no sé qué tan exigente es Martin Ware a la hora de tomar trabajo, pero uno pensaría que un tipo que produjo 2 canciones de Private Dancer y Introducing the Heartland According to the Trend Derby tendría que haber trabajado como Trevor Horn, como Nile Rodgers, ¿no? Como estos productores, y en general no volvió a trabajar con ese alto perfil. Yo no sé si es porque él le dijo que no a los proyectos, porque ya había hecho suficiente plata, si será difícil trabajar con él, no lo sé. Si alguien tiene datos y me quiere dejar acá en los comentarios, es bienvenido, abramos una discusión sobre Martin Ware.